Buenas noches, hermanos. Saludo. Les saludo, amados, en esta hora, dando la gloria, la honra a nuestro Señor. Gracias por este tiempo que tenemos, ¿cierto?, de adorar, de glorificar a nuestro Señor. Y, y dando la gracia al Espíritu Santo que siempre nos asiste, nos ayuda, ¿cierto?, a predicar el Evangelio. Amén. Gracias a todos los hermanos que se conectan y que pueden poner un like, ¿cierto? Aquellos hermanos también que se van a conectar el día mañana, que puedan compartir. Así que dando gracias en todo. Amén. Vamos a edificarnos en esta noche en lo que Dios tiene preparado. Vamos a ir a las Escrituras. Y la palabra del Señor se encuentra en el libro de Colosenses 2:14. Vamos a leer. Amén. Dice así: Él canceló el documento de deuda en contra nuestra por causa de las regulaciones. Estaba como testimonio en contra nuestra, pero Él lo removió, clavándolo en la estaca de ejecución. Amén. Amados, el propósito de esta palabra a los colosenses de Pablo, ¿cierto? Habla de liberar al salvo del dominio, de la autoridad y la esclavitud del pecado. Qué importante, amados, tener en cuenta esto de la liberación total, una liberación total de que Dios hace en nuestra vida, ¿cierto? A través de recibir a Cristo, a recibir a Yahshua, y no solamente pedirle perdón al Señor, sino también eliminando ese registro de deuda que había, esa deuda que tiene relación con el pecado, que ese pecado impedía la relación con Dios. Y esto establece, amado, la salvación por gracia. Amados hermanos, Yahshua pagó con su muerte. Él canceló este documento de deuda que estaba en contra nuestra. Eliminó la culpa. ¿Cuántos, muchos no se sienten culpables de cierto de pecados que hay en su vida? Entonces, con la muerte de Yahshua, Él pagó esa deuda de pecado que nos era adversa a nuestra vida. Esto se trataba, amado, de un documento de decreto o una constancia que enumeraba nuestras faltas como un requisito legal que no podíamos cumplir. Entonces, Dios canceló esto, Él anuló, borró este documento. ¿Y cuál fue el método de Dios? ¿Cuál fue el método del Señor? Él lo eliminó al ser clavado en la cruz. En la cruz. O sea, hubo una liquidación total de esa deuda por medio de la muerte de Yahshua. Por eso es importante, amado, la muerte de nuestro Señor, y eso causó una consecuencia, y esa consecuencia era la deuda que nos acusaba, y ya no tiene poder para aquellos que han aceptado a Yahshua, ya no tiene poder. O sea, esos poderes espirituales fueron desarmados, fueron exhibidos públicamente en el triunfo de Yahshua en la cruz. Esto nos implica la liberación del salvo de la condena de la ley y el perdón total de los pecados.
no es que Dios perdone algunos pecados, sino que Él perdona el total de los pecados del ser humano. Y dice la palabra que Él exhibió públicamente. En la cruz, Yahshua los exhibió a los gobernadores, a las autoridades. Los exhibió públicamente, dice la palabra, en la cruz. En otras palabras, los desarmó como un espectáculo, ¿cierto? Despojó esa autoridad de estos poderes espirituales malignos. Quitó el poder. Ese despojar, amado, tiene que ver con desarmar, con quitar el poder. Esas fuerzas espirituales, amados, exhibirlo públicamente se hace referencia antiguamente cuando las batallas, ¿cierto?, de los romanos, cuando iban en un desfile, el triunfo de los romanos, donde el vencedor en este caso mostraba a los enemigos derrotados, los mostraba, los exhibía públicamente. Entonces, Yahshua convirtió su aparente derrota en un triunfo. Esos principados, amados, esas potestades, eran las fuerzas demoníacas espirituales contrarias a Dios. O sea, la obra de redención, la obra de salvación de Yahshua en la cruz, es el clima total, ¿cierto? Es el clima. Esto significa que Satanás y sus seguidores ya no tienen la autoridad legal sobre los salvos. No hay autoridad legal sobre los salvos. ¿Por qué? Porque Pablo habla estas palabras a los efesios y le dice que él los reconcilió para Dios, reconciliados para Yahweh, Efesios 2:16. O sea, Yahshua hizo la paz mediante el sacrificio de sí mismo. Él hizo un sacrificio de sí mismo en la cruz. Así que ese sacrificio fue en todo sentido. ¿Por qué digo estas palabras en todo sentido? Es que Yahshua primeramente fue la paz. Es la paz, ¿cierto? Fue la paz. El autor de poder reconciliar, ¿cierto?, al hombre con Dios. Y entonces nosotros vemos que es el centro y la sustancia de estar en paz con Dios. En esa unión también con los gentiles y judíos salvos, en una sola iglesia. Entonces, por medio de la persona de Yahshua, el sacrificio y la mediación de Yahshua, se permite a los pecadores acercarse a Dios. Son llevados con aceptación a su presencia cuando se acepta a Yahshua. Son aceptados con aceptación, ¿cierto?, al culto, al servicio, bajo las enseñanzas del Espíritu Santo. Por eso Romano habla la palabra del significado, amado, del bautismo del Espíritu Santo. Habla, Pablo dice, para que el cuerpo entero de nuestra profesión pecaminosa pudiera ser destruido a fin de no ser esclavizado más por el pecado. O sea, el castigo del pecado, amado, y el poder que tenía sobre nuestras vidas murió con Yahshua en la cruz. Por eso Pablo le dice, sabemos que nuestro viejo yo fue muerto en la estaca juntamente con él. Fue crucificado con él. O sea, ese viejo hombre lleno de pecado murió de una vez por todas. Ahora estamos libres de su poder. El cuerpo del pecado, amado, para entenderlo mejor, no es el humano. No es el cuerpo del pecado, no es el ser humano, sino que es la naturaleza rebelde, amante del pecado, heredada de Adán. Es una naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso que es necesario recibir a Yahshua. Por un hombre hecho la muerte, en este caso Adán, ¿cierto? Y por otro,
entró el Espíritu vivificante. O sea, a través de Jesucristo, a través de Yahshua, muere el cuerpo del pecado, muere esa naturaleza. A pesar, amado, que nuestros cuerpos muchas veces, nuestro cuerpo humano, voluntariamente, en nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces está cooperando voluntariamente, ¿cierto?, con el pecado. Pero no debemos por ello considerarlo malvado. ¿Cómo es eso? Pablo decía, yo quiero hacer el bien, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que yo no quiero, eso hago, porque el pecado que está en mí. Lo que es malo, amado, es el pecado, la naturaleza pecaminosa en nosotros. Ese es lo malo. Lo que se derrota es el poder del pecado que está en acción en nuestros cuerpos, en el ser humano. Entonces, lo que Pablo acaba de establecer en la palabra del Señor, que la fe en Yahshua nos declara absuelto, o sea, inocente ante Dios. Y lo que Pablo está también enfatizando, que ya no necesitamos una vida bajo el poder del pecado. Dios no nos saca del mundo, ¿cierto? Eso lo sabemos, seguimos en el mundo, aunque decimos que estamos sentados juntamente con Él, ¿cierto?, en lugares celestiales. Seguimos en este mundo, tampoco nos convierte en robot. Pero a veces, muchas veces, se siente el deseo de pecar y algunas veces se hace. La diferencia, amados hermanos, radica de que antes de ser salvos éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora podemos elegir vivir para Yahshua, vivir para el Señor, vivir para Dios. Por eso Pablo habla de este verdadero evangelio en Gálatas 2:20, cuando dice, cuando el Mashiach fue ejecutado en la estaca como un criminal, yo también lo fui. Y la pregunta surge de esta manera, ¿cómo poder ser crucificado con Yahshua? ¿Cómo nosotros podemos ser crucificados con Yahshua? Muchos dicen, tú no estuviste en la cruz, el ladrón estuvo en la cruz, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos nosotros ser crucificados con Yahshua? En nuestra vida diaria, en repetidas ocasiones, hemos tenido que crucificar nuestros deseos pecaminosos que han tratado de impedir que sigamos a Yahshua. Entonces, crucificar esos deseos pecaminosos, esos malos pensamientos quizás que vienen a la mente, es una forma de morir. Aunque el enfoque del cristianismo no es la muerte, sino la vida. Porque hemos sido crucificados con Yahshua, pero también hemos resucitado con Él. Pablo a los Romanos dice eso. Una cosa es clara, en Romanos 6:5, una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Yahshua murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. O sea, en otras palabras, ya hemos sido reconciliados con Dios. Estamos unidos a Yahshua, unidos al Señor. Somos una nueva creación cuando aceptamos al Señor. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes nosotros éramos enemigos, pero ahora por medio de Yahshua hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado también que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia por medio de Yahshua. O sea, Dios perdona los pecados y Él hace las paces con todos. Somos libres para poder crecer en la semejanza de Yahshua. Pablo también a los romanos le habla, Romanos 8:29, dice, desde el principio Dios ya sabía quién iba a elegir y ya había decidido que fuera semejante a su hijo para que éste sea el hijo mayor
hacernos semejantes a Yahshua. Esa es la meta. Esa es la meta suprema de Dios. Esa es la meta en cuanto a nosotros, que seamos semejantes a Yahshua. A medida que nosotros vamos siendo como Él, como Yahshua, vamos descubriendo lo que en realidad somos. Las personas la cual nosotros fuimos creados. ¿Cómo? También surge una pregunta, ¿cómo podemos ser conformados a la imagen de Yahshua? Todo quizás se hace en esta pregunta. Es leyendo, amado, la palabra de Dios, prestando atención a la palabra de Dios, estudiando la vida de Yahshua a través de los evangelios, llenándolos con el Espíritu Santo, haciendo la obra de Dios aquí en esta tierra, en nuestra vida diaria, en lo que hacemos diariamente nosotros. Continuamos nosotros en la batalla contra el pecado. Pero el poder, amado, el poder de la resurrección de Yahshua está disponible para todos. O sea, no estamos solos. Yahshua vive en nosotros. Está nuestra razón para vivir, nuestra esperanza para el futuro. Dios envió a Yahshua, le dice a los colosenses para que habiten ustedes, así como a ellos también a nosotros, ¿cierto? Que hemos recibido a Yahshua. ¿Para qué Dios nos envía su Espíritu a nuestras vidas? Para darnos una seguridad. Nos da seguridad. Para compartir el poder, para compartir la gloria de Dios. Por eso Pablo a los colosenses les decía, no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Pablo amonesta, aquí en Colosenses 2:17, amonesta a los salvos, y 2:16 también está ahí. Pablo amonesta a los salvos en Colosa a no permitir que otros los critiquen por su dieta, por su ceremonia, por su ceremonia religiosa, que no lo critiquen por eso. Entonces, enfatiza la observancia de las ceremonias religiosas. Lo que Pablo le dice que debieran enfocar su atención en Yahshua, no en la ceremonia, no en la ceremonia, no en la fiesta, no en la luna nueva, no en el descanso, como muchos hablan el Shabbat, en el descanso. Nosotros deberíamos enfocarnos en Yahshua solamente. Amados hermanos, nuestra adoración, las tradiciones, las ceremonias, nos pueden ayudar a acercarnos a Dios, ¿cierto? Congregarnos, todo ese tipo de cosas, participar de la comunión con los hermanos. No debemos nosotros criticar a aquellos salvos cuyas ceremonias y tradiciones difieren a las nuestras. Lo más importante en todo esto es adorar a Yahshua. Que la forma que se hace. O sea, por eso Pablo decía, no permita que nadie lo juzgue. Cada uno de nosotros somos responsables ante Dios. Usted es responsable ante Dios. Yo soy responsable ante Dios. Entonces, el propósito de las leyes del Antiguo Testamento, las festividades, era simplemente señalar a Yahshua. ¿Y qué es lo que habla Pablo? La llama sombra, las sombras que han de venir. Eso lo habla en Colosenses 2:17. Estas son sombras de cosas que han de venir. Pero el cuerpo es del Mashiach. Yahshua mismo, una vez que vino,
Las sombras se disiparon. Si tenemos a Yahshua, poseemos lo que nosotros necesitamos conocer y agradamos a Dios. Por eso es que la deuda está cancelada a través de Yahshua. Él es la cabeza. Pablo en los Colosenses 2:19 dice que es la cabeza de quien todo el cuerpo recibe provisiones, siendo mantenido unido por las coyunturas y ligamentos, crece como Yahweh desea que crezca. Y el versículo 18 anterior dice, así que no dejen que nadie los condene, y menos a gente que adora a los ángeles, que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan en cosas malas. Pablo advierte a los salvos que no se dejen engañar por argumentos de falacias. Lo que estaban escuchando, ya que incluso esas enseñanzas sonaban bien, pero solamente eran trucos que parecían ser verdad, pero en realidad no lo eran. La verdadera madurez espiritual, amados hermanos, proviene únicamente con la conexión con Yahshua. Él es la cabeza. Él es la cabeza. Yahshua es la cabeza. Él es la fuente de autoridad. Él es el que puede dar vida, es el que puede dar provisión espiritual. Entonces, ¿cuál era el error, cierto, de estos falsos maestros? Es que ellos adoraban a los ángeles. Ellos aparentaban ser humildes. Ellos decían ver visiones, pero mentían. No estaban asidos, no estaban sujetos a Yahshua. Ese fue el error. No estaban sujetos a Yahshua. Entonces, si ellos no estaban sujetos a Yahshua, que es la cabeza, eso los llevaba a seguir doctrinas humanas, legalismo, visiones falsas. Pero cuando el cuerpo de Yahshua, el cuerpo que es la iglesia, está unido a él, la iglesia, ahí está funcionando correctamente. Cuando está unida, ¿por qué? Por sus coyunturas, por los ligamentos, por las relaciones entre salvos. Ahí se recibe el sustento de la cabeza. Ahí también hay un crecimiento de Dios, un crecimiento. El crecimiento, amado, no se produce por méritos propios, por reglas humanas, sino por el desarrollo que Dios mismo da. Entonces, Yahshua, en este contexto que está hablando aquí Pablo, ¿cierto?, a los colosenses, que no hay necesidad de buscar intermediarios, como los ángeles, o seguir ritos ascéticos para alcanzar la plenitud espiritual. Amados hermanos, el problema fundamental de los falsos maestros radicaba en que no estaban relacionados con Yahshua, que él es la cabeza del cuerpo de los salvos, de la iglesia. Él es la cabeza. Si estos falsos maestros, si hubieran estado unidos a Yahshua, no habrían enseñado doctrinas falsas o vivir en forma inmoral. Cualquier persona que está enseñando acerca de Yahshua sin haberse relacionado con él por fe, no es confiable. No es confiable. Por eso, amado, que nosotros tenemos que tener en cuenta que la deuda está cancelada. Yahshua anuló esa deuda, canceló esa deuda que estaba en contra de nosotros. No solamente el perdón, sino la deuda del pecado. Esa que impidía
de una relación con Dios. Amados hermanos, este es el tiempo que tenemos en que tú puedas tener esta relación con el Señor, que tengas que tener esta relación con el Señor, con su presencia. Y Él establece la salvación por gracia. Su Espíritu Santo es el que hace la obra. Él puede cancelar esa deuda que está en contra tuya. Clavar esa deuda, clavar ese pecado en la cruz del Calvario. Ese es el tiempo que tú puedes orar a Dios juntamente conmigo para, amados, para libertarte del dominio y la esclavitud del pecado. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo que hemos tenido de adorarte, de glorificarte, de santificar tu nombre, porque tu nombre es santo, Señor. Santificamos tu nombre, Dios. Gracias, Señor. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin, creador del cielo y la tierra. Creaste la vida del hombre a tu imagen y semejanza. Gracias, Padre, por esta palabra. Haz tu voluntad perfecta. Señor, esta hora asiste. Que tu Espíritu Santo asista a aquellos que están clamando, gimiendo. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este mensaje. Gracias por aquellos que te están recibiendo en esta hora. Perdona, Señor, las deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no los dejes caer en la tentación, mas líbralos del mal. Líbralos del pecado, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos amados. Gracias por haber compartido. Gracias por estar. Y nos estamos viendo el próximo lunes a las 20 horas. Tenemos YouTube, El Poder de la Palabra, 7246. Usted puede entrar ahí, ¿cierto? Inscribirse, poner un like y pueda compartir los videos. Así que doy gracias al Señor. Gracias por la asistencia del Espíritu Santo en medio de nosotros y gracias por su vida. Que esta semana sea muy bendecida en el Señor y nos estamos viendo el próximo lunes. Dios les bendiga y la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.